El 85% de los corredores populares han sufrido al menos una lesión relacionada con el running. Casi la mitad ha tenido una en el último año. Eso no es un dato de un estudio antiguo. Es el resultado de una revisión publicada en 2023 en el Journal of Functional Morphology and Kinesiology con 616 corredores recreativos. Y los datos de estudios anteriores, con poblaciones de hasta 10.000 corredores, sitúan la tasa de lesiones por hora de exposición en 7,7 por cada 1.000 horas de carrera. Dicho de otra manera, correr es, estadísticamente, una actividad con una tasa de lesión extraordinariamente alta para ser un deporte sin contacto. La pregunta que muy poca gente se hace con rigor es ¿por qué? Y la respuesta que la fisiología del ejercicio lleva décadas dando apunta siempre al mismo lugar. La intensidad del entrenamiento es el factor de riesgo más controlable. Un médico alemán llamado Ernst van Aken lo argumentó en 1947. La investigación moderna le da la razón en lo esencial, aunque con matices que conviene conocer. Hoy vamos a ver qué relación hay entre la intensidad del entrenamiento y las lesiones por sobrecarga, qué propone el método Van Aken como solución, y dónde la evidencia respalda ese enfoque y dónde no. Las lesiones por sobrecarga en el running no son accidentes. No ocurren porque el corredor tropiece o caiga. Ocurren porque el tejido musculoesquelético ha sido sometido a una carga mecánica que supera su capacidad de adaptación. El hueso, el tendón, el cartílago y el músculo tienen una capacidad de absorción de impacto que mejora con el entrenamiento, pero que también tiene un límite de recuperación entre sesiones. Cuando la carga que se aplica es mayor que la que el tejido puede tolerar y recuperar, se produce daño estructural acumulado. Ese daño, si no se respeta con suficiente recuperación, termina en lesión. La investigación ha identificado dos variables de entrenamiento como los principales predictores modificables del riesgo de lesión en corredores: el volumen semanal y la intensidad relativa. Un estudio publicado en el International Journal of Sports Medicine en 2020, con 23 corredores competitivos seguidos durante 24 meses, mostró que aumentos en la ratio aguda crónica de carga, es decir, picos de entrenamiento sobre la carga habitual crónica, se asociaban con mayor riesgo de lesión con una significación estadística de P menor que 0,01. En términos simples, el corredor que de repente hace mucho más de lo que su cuerpo está acostumbrado tiene muchas más probabilidades de lesionarse que el que aumenta la carga de forma gradual y controlada. Pero hay un segundo factor que esos estudios también señalan y que recibe mucha menos atención en la divulgación del running: la intensidad por sí sola, independientemente del volumen total, aumenta el riesgo de lesión. Una revisión sistemática, publicada en el North American Journal of Sports Physical Therapy, analizó 14 estudios sobre errores de entrenamiento y lesiones en corredores y encontró que correr a un ritmo más rápido del habitual aparecía sistemáticamente como factor de riesgo en múltiples estudios. La carga mecánica por zancada aumenta de forma no lineal con la velocidad. Correr más rápido no solo significa más fuerza por impacto, sino también menos tiempo de apoyo, mayor demanda excéntrica en los cuádriceps y un ritmo de desgaste tendinoso y óseo por unidad de tiempo significativamente superior. Ernst van Aken fue un médico deportivo alemán que desde 1947 publicó sus ideas sobre lo que llamó el método de resistencia pura, o Waldkneler-Dauerlauf en alemán. Su propuesta era radical para la época: entrenar casi exclusivamente a intensidades muy bajas, con frecuencias cardíacas en torno a los 130 pulsaciones por minuto, sin acumular deuda de oxígeno durante el entrenamiento habitual. Van Aken era médico antes que entrenador, y su razonamiento sobre las lesiones era el de un clínico, no el de un fisiólogo del ejercicio en el sentido moderno. Argumentaba que el corredor que entrena crónicamente en deuda de oxígeno, es decir, por encima de su umbral aeróbico, somete su organismo a un estrés que el cuerpo humano no está diseñado para sostener de forma crónica. No usaba terminología de AMPK
ni de señalización molecular. Pero su observación clínica era correcta. Los corredores que entrenaban siempre a alta intensidad acumulaban fatiga crónica, se lesionaban con más frecuencia, y sus carreras deportivas eran más cortas que las de los que entrenaban predominantemente a intensidades bajas. Su atleta más conocido, Harold Norpot, plata en los 5.000 metros en los Juegos Olímpicos de Tokio, 1964, y poseedor del récord mundial en 2.000 metros, realizaba el 90% de su entrenamiento con frecuencias cardíacas de entre 120 y 150 pulsaciones por minuto. Solo ocasionalmente realizaba trabajo a ritmo de competición. Incluso en esos tramos más intensos, su frecuencia cardíaca raramente superaba las 180 pulsaciones. Era un perfil de entrenamiento que en la época parecía insuficientemente exigente y que hoy, visto desde la perspectiva del modelo polarizado de Seiler y de la evidencia sobre lesiones por sobrecarga, tiene una coherencia fisiológica muy clara. La relación entre la intensidad del entrenamiento y la salud del tejido músculo-esquelético tiene mecanismos fisiológicos bien caracterizados que explican por qué el enfoque de Van Aken tiene sentido desde el punto de vista de la prevención de lesiones. El primero tiene que ver con la síntesis de colágeno en el tendón y en el hueso. El colágeno tipo I es el componente estructural principal del tendón, el ligamento y el hueso cortical. La investigación publicada en Physiological Reviews por Kjaer y colaboradores documentó que el ejercicio crónico aumenta la síntesis de colágeno en el tejido tendinoso, pero que esa síntesis tiene una dinámica temporal específica. Es máxima entre las 6 y las 24 horas después del ejercicio y requiere un periodo de recuperación adecuado para completarse. Cuando el siguiente estímulo de entrenamiento llega antes de que la síntesis de colágeno haya completado su ciclo, el tejido tendinoso no puede reforzarse de forma óptima. Y si ese patrón se repite semana tras semana con volúmenes e intensidades crecientes, el daño acumulado supera la tasa de reparación y aparece la lesión por sobrecarga. Un tendón en permanente estado de reparación incompleta es un tendón más frágil, no más fuerte. El segundo mecanismo tiene que ver con la carga mecánica por zancada. A velocidades bajas, la fuerza de reacción del suelo en cada apoyo es menor. El tiempo de contacto es mayor. Y la demanda excéntrica sobre los cuádriceps, los isquiotibiales y el tendón de Aquiles es significativamente más baja que a velocidades altas. La revisión sistemática de errores de entrenamiento y lesiones publicada en el North American Journal of Sports Physical Therapy documentó que correr a ritmos más rápidos del habitual aparecía como factor de riesgo en múltiples estudios independientes. El tejido tendinoso y el tejido óseo son sensibles a la magnitud de la carga por ciclo de carga, no solo al número total de ciclos. Reducir la magnitud de la carga por zancada, manteniendo el mismo número de zancadas semanales, reduce el estrés acumulado sobre el tejido de forma proporcional. Un cuarto mecanismo bien caracterizado es la adaptación del tejido óseo a la carga cíclica. El hueso es un tejido vivo que responde al estrés mecánico mediante remodelación. Los osteoclastos reabsorben hueso en las zonas de mayor estrés y los osteoblastos depositan tejido nuevo más resistente. Ese ciclo es el mecanismo por el cual el entrenamiento de carrera, a largo plazo, aumenta la densidad mineral ósea, pero requiere tiempo. La reabsorción osteoclástica ocurre antes que la formación osteoblástica, lo que significa que durante las primeras semanas de aumento de carga, el hueso está transitoriamente más frágil antes de hacerse más resistente. Si el siguiente pico de carga llega durante esa ventana de mayor fragilidad, el riesgo de fractura por estrés aumenta de forma significativa. Es el mecanismo que explica la mayoría de las fracturas de estrés en tibia, peroné y metatarsianos en corredores que aumentan la intensidad o el volumen demasiado rápido. Entrenar a baja intensidad, con aumentos graduales y controlados, respeta esa ventana de remodelación ósea y reduce el riesgo de fractura por estrés de forma directa. El tercer mecanismo tiene que ver con la gestión de la fatiga neuromuscular
y su relación con la biomecánica de carrera. Cuando el sistema nervioso central y la musculatura de las piernas están fatigados, la técnica de carrera se deteriora de forma documentada. La cadencia baja, el tiempo de vuelo aumenta, el ángulo de impacto se modifica y la carga sobre articulaciones y tejidos blandos se distribuye de forma menos eficiente. Un corredor que termina cada sesión en estado de fatiga neuromuscular acumulada está corriendo con una biomecánica deteriorada en los kilómetros finales de cada sesión, que son precisamente los kilómetros donde más lesiones por sobrecarga ocurren. El entrenamiento a intensidades bajas, que permite terminar cada sesión con recursos neuromusculares todavía disponibles, protege la calidad biomecánica de la carrera hasta el final de la sesión. Sería deshonesto presentar el método Van Aken como la solución universal a las lesiones del corredor popular. La evidencia respalda algunos de sus principios de forma sólida y otros de forma mucho más débil. Lo que la evidencia respalda con claridad es que el entrenamiento a baja intensidad reduce la carga mecánica por sesión y por kilómetro, y que esa reducción tiene un efecto directo sobre el riesgo de lesión por sobrecarga en el tejido tendinoso y óseo. El estudio de Dykois y colaboradores publicado en el International Journal of Sports Medicine en 2020 demostró que los picos en la ratio aguda crónica de carga se asocian con mayor riesgo de lesión. La implicación práctica es directa. Un corredor que mantiene volúmenes e intensidades más estables semana a semana, que es exactamente lo que el método Van Aken prescribe, tiene una ratio aguda crónica más estable y un riesgo de lesión estadísticamente más bajo. Lo que la evidencia respalda de forma moderada es que los corredores con mayor volumen semanal tienen tasas de lesión más altas. El estudio de Stenerson y colaboradores, publicado en el Journal of Functional Morphology and Kinesiology en 2023, encontró que la prevalencia de lesiones era significativamente mayor en corredores que superaban las 19 millas semanales. Eso no valida el bajo volumen como estrategia óptima, pero sí señala que el aumento de volumen sin una base suficiente es un factor de riesgo documentado. Lo que la evidencia no respalda con la misma claridad es que el entrenamiento exclusivamente a baja intensidad sea la estrategia más eficaz para el corredor que quiere mejorar su rendimiento mientras reduce el riesgo de lesión. Como hemos analizado en los videos sobre el sistema polarizado de Seiler y sobre las críticas al método Van Aken, el entrenamiento exclusivo a baja intensidad tiene limitaciones en el desarrollo del VO2 max y en la preparación específica para las demandas de competición. El corredor que quiere protegerse de las lesiones y mejorar su rendimiento necesita un equilibrio, no un extremo. Si eres un corredor que se lesiona con frecuencia y estás buscando qué cambiar en tu entrenamiento, los principios de Van Aken ofrecen un punto de partida sólido, aunque no definitivo. El primero y más importante es auditar la intensidad real de tus rodajes. Muchos corredores populares creen que sus rodajes de base son suaves, cuando en realidad están corriendo por encima del primer umbral de lactato. Si en tus rodajes no puedes mantener una conversación fluida en frases completas sin jadear, no estás en zona aeróbica baja. Estás en la zona gris, que Seiler identifica como la de peor relación entre coste de recuperación y beneficio adaptativo. Bajar esa intensidad hasta estar realmente por debajo del primer umbral reduce de forma directa la carga mecánica por zancada y da al tejido tendinoso y óseo más tiempo de recuperación entre sesiones. El segundo principio es estabilizar la carga semana a semana antes de aumentarla. La evidencia sobre la ratio aguda crónica de carga muestra que los picos de entrenamiento, más que el volumen absoluto, son los principales predictores de lesión. Un corredor que mantiene una carga semanal estable durante 4 a 6 semanas antes de aumentarla y que no supera incrementos del 10 al 15% por ciclo, tiene un riesgo de lesión significativamente más bajo que el que sube y baja la carga de forma impredecible. El tercero, directamente heredado de Van Aken, es no terminar las sesiones en estado de agotamiento completo. Van Aken argumentaba que el entrenamiento no debería dejar al corredor sin reservas.
La fisiología moderna respalda esa intuición. La fatiga neuromuscular que produce terminar cada sesión al límite deteriora la biomecánica de carrera en los kilómetros finales y aumenta el riesgo de lesión por impacto mal absorbido. Dejar siempre un margen, terminar sabiendo que podrías haber corrido unos kilómetros más, es una estrategia de gestión de riesgo fisiológicamente fundamentada. El método Van Aken no es la solución definitiva a las lesiones del corredor popular. Ningún método lo es. Las lesiones por sobrecarga en el running tienen causas múltiples. La carga de entrenamiento, la biomecánica individual, el historial de lesiones previas, la nutrición, el sueño, el calzado y factores que todavía no comprendemos completamente. Ningún sistema de entrenamiento puede controlar todas esas variables a la vez. Pero lo que Van Aken identificó en 1947, sin los instrumentos de la fisiología molecular moderna y sin estudios de cohorte con miles de corredores, sigue siendo válido y está respaldado por la evidencia disponible. Entrenar más despacio, con más frecuencia y con más margen de recuperación, reduce la carga mecánica acumulada sobre el tejido musculoesquelético. Esa reducción de carga es el mecanismo más directo y más controlable disponible para el corredor que quiere mantenerse sano durante años de entrenamiento continuado. Lo que la evidencia añade a la intuición de Van Aken es la precisión que él no tenía. No se trata de correr siempre muy lento y nunca hacer trabajo de calidad. Se trata de que la gran mayoría del kilómetros semanales se corran a intensidades que permitan la recuperación completa del tejido entre sesiones, que los picos de carga se aumenten de forma gradual y controlada, y que el trabajo de alta intensidad se reserve para una proporción pequeña del volumen total, sobre una base aeróbica que pueda sostenerlo sin acumular el daño tisular que produce la lesión. Ernst Van Aken era médico, y su prescripción para el corredor propenso a las lesiones era la misma que daría para cualquier paciente con una patología de sobrecarga. Reduce el estímulo hasta que el tejido pueda tolerarlo y recupéralo de forma gradual. Que eso sea también la base de su sistema de entrenamiento no es una coincidencia. Es lo mismo visto desde dos ángulos distintos del mismo problema. Más lento, más días, con más margen. No es el consejo más emocionante del running, pero es el que dice la ciencia.